Ahora sí. La cuarta dimensión de Dios, algo así. En realidad no. Sí, yo sé que pero sé, es de un término de 4. Sí, esa es una herejía antigua, no es de ahora. Ya se discutió en algún momento, bueno, no tengo el dato exacto de, bueno, como dice Boric, ¿cierto? Que no tengo el dato exacto ahora, pero, de dónde ni cuándo, pero es parte de las herejías que conlleva a la naturaleza de Dios. Hay varias herejías, las que dicen de que es solo Jesús, que no hay tres sino solo uno. Otros que dicen que es solo Dios y que Jesús es simplemente un hombre y así sucesivamente. Entonces es como una mezcla, porque dice de que el Padre o Jehová, ¿cierto? El Hijo, bueno, que ellos dicen que el Padre es solo Jehová, pero nosotros podemos llegar a una conclusión de que Jehová no, en algunos pasajes no es solo el Padre. Por ejemplo, en el pasaje de Ezequiel, cuando se habla de mirarán al que traspasaron, Jehová está hablando sobre Jehová. Entonces el contexto bíblico, ¿cómo se llama?, me da a entender de que al que van a mirar es a Jehová, pero está hablando Jehová. Entonces, y hay muchos pasajes así, donde por ejemplo Jehová habla de otro Jehová. Entonces, ¿cómo se llama?, no es que hayan dos Jehová, sino que porque lo que ellos dicen que el Elión, ¿cierto?, es esta esencia divina o este Dios único que creó a El Shaddai, que sería el Espíritu Santo, al Padre, que sería, no sé si es Jehová, y el Hijo, que sería el unigénito. Sí. Entonces, eso, primero, ese punto contradice la Escritura porque no hay ningún pasaje bíblico que me dice de que Jehová ha sido creado, o que el Shaddai ha sido creado, o que cualquier otro nombre que se usa de Dios, por ejemplo, Elohim ha sido creado, o que, entonces, usan, por eso que es complejo muchas veces estudiar las raíces hebreas o griegas sin tener un conducto bíblico, porque por muchas raíces hebreas que yo vea, yo no me puedo enfocar en el significado de una palabra. Por ejemplo, no sé, en el español, aunque no es un idioma con tantos significados como el hebreo, porque el hebreo es un idioma que las palabras muchas veces son numéricas, las letras tienen un valor numérico, entonces ¿cómo se llama? Se pueden usar para más que simplemente hacer una frase o una palabra. Por ejemplo, no sé, el otro día estaba buscando una palabra que es plausible, que es una palabra en español que puede tener dos significados. Plausible, algo que es digno de alabar, como de aplaudir, que es una de las derivadas del significado de la palabra, menos usada. O plausible también puede significar lo más aceptable. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el texto de alguien que está hablando algo y simplemente analizo que él usó esa palabra plausible, por ejemplo, yo digo, yo estoy en un discurso y ocupo la palabra plausible. Entonces yo quiero entender el discurso solamente con la palabra que usé. Es un error, porque plausible. Plausible significa cierto aceptable, pero también significa cierto que es algo digno de aplaudir. Por lo tanto, entonces, lo que él está diciendo es que esto que él dijo hay que alabarlo. Y yo dije plausible, ¿cómo se llama? Por ejemplo, no sé, que las pruebas que hay sobre tal hecho, la más plausible es esta. ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo, justamente yo no puedo analizar o darle un sentido que el escritor o el que transmite el mensaje no le dio, ¿no? Si bien en el tema divino, Dios nada es porque sí, en lo que Dios usa o lo que Dios dice, ni las palabras que usa, ni nada de eso, pero a veces nosotros le damos un sentido más que el que Dios le da. Por ejemplo, Jesús ocupando una parábola y hablando de la levadura. Y dice que el reino de Dios es como una medida, ¿cómo se llama?, de levadura que una mujer, ¿cierto?, escondió en 3 masas. Entonces decimos, levadura, ocupó la levadura porque la levadura aquí, allá, en ese tiempo, y que la levadura, pero que no es coincidencia, que la levadura. Entonces simplemente Jesús usó ese ejemplo para explicar un asunto más importante que lo venía explicando con otras parábolas también. Entonces,
Yo no puedo darle más sentido místico a lo que no tiene. Entonces, en ese sentido, muchas veces se ve que el Ión es el todopoderoso, es como algo que está superior, y se buscan algunos pasajes bíblicos y se llega a esa herejía, porque la palabra no nos dice que el Hijo fue creado. No. ¿Verdad? Él dice de que Él es creador. La Biblia le da a Jesús, al Hijo, atributos creacionales. Es más, si Él hubiese sido creado, Él no sería Dios. Y no se podría cumplir lo que dice en Filipenses 2:5, por ejemplo, que se despojó de sí mismo, haciéndose forma de siervo. Porque si fuese creado ya sería siervo. Porque en el Salmo 119, si mal, ¿cómo se llama? No recuerdo, dice, toda la creación te sirve. Sí. Entonces todo lo creado es al servicio de Dios, muchas veces no voluntariamente, obviamente, pero está al servicio en el sentido del nivel. Creador, creación. El creador creó a la creación con un propósito determinado. Ahora, obviamente que la creación en cierta manera se revela contra el creador es otra cosa, pero eso no deja de ser de que es un ser creado, por ejemplo, Satanás y sus demonios. Entonces, nosotros vemos de que no encaja, no hay texto bíblico que nos diga que el León creó a otra esencia. No lo dice la Biblia. No dice que el León creó a las otras personas de la Trinidad. ¿Por qué toman el nombre Porque de León? es que no es por el significado del nombre, por eso que le doy un significado que no hay. Es que incluso es hasta ridículo, porque la Biblia no lo dice, no, y no lo insinúa tampoco. Entonces me buscan un pasaje y otro, que la palabra que aquí, en este texto que dice, pero no lo dice. Son conjeturas. Yo estoy tratando de hacer decir algo al texto. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia sí nos habla de una pluralidad divina, pero un único Dios. Exacto. Entonces nosotros no podemos tratar de entender eso con argumentos humanos, porque lo que nosotros primero tenemos que entender es justamente de que Dios es el creador, y como es Dios es superior. Por lo tanto, si Él creó, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo cree algo, que haga una máquina, haga un robot, porque eso no es que yo soy creador, yo soy fabricador de algo, estoy fabricando algo con otra materia. En cambio, el atributo divino creacional es que Dios crea de la nada, y eso indica de que Dios crea el ambiente, el espacio, la dimensión donde las cosas que Él ha creado pueden subsistir. Y eso conlleva las limitaciones: tiempo, espacio, materia, luz, velocidad, todo eso. Entonces, desde ese principio, la creación no puede limitar al creador. Yo no puedo poner un ejemplo humano, por ejemplo, que si yo creo una casa, obviamente la casa puede ser muy superior a mí, porque yo muero, envejezco, pero la casa puede durar 500 años y está bien mantenida, yo no. Entonces, ¿cómo se llama? No es lo mismo, porque yo no soy un creador, soy un fabricador. En cambio, en el sentido creacional, divino, la creación no puede limitar al creador, porque si no el creador no lo hubiese podido haber creado, porque es superior a él, ¿me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos encontramos que no podemos entender a Dios desde la perspectiva creacional. Y esto, aunque ellos digan que no, porque esto nace de arrogancia. Por ejemplo, en todos los comentarios que se hablaba ahí decían, es que esta es una revelación muy profunda para ustedes. Arrogancia, porque con eso nosotros ponemos un parche y de que cualquier revelación que aparentemente contradice la Escritura, pero que el que me la dice que esto es para los maduros, entonces eso hincha mi ego, y me cierro, porque quiero ser alguien importante, pertenecer a un grupo selecto. Entonces tenemos que entender que la Biblia nos muestra una pluralidad divina, pero no nos muestra más de un Dios. Y ahí empiezan las herejías, porque como no lo puedo entender desde el punto de vista creacional, de las limitantes del tiempo, espacio, materia, entonces trato de conocer a Dios desde ese punto de vista. Y la creación, para conocer a Dios, necesita saber de que está por debajo de Dios, que yo no lo voy a entender como encima, lo voy a ver desde arriba a Dios y voy a saber cómo es, lo que hace, y yo voy a entender todas sus limitaciones, aunque Dios no tiene limitaciones, sino que yo como creación tengo que
observar al ser que es creador. Observar cómo es. Y eso yo voy a aceptar como es por lo que yo puedo, por la revelación que él mismo me da. Entonces yo acepto, entendiendo de que supera mi entendimiento. Y ese tipo de revelación se obtiene solo por obra del Espíritu Santo, pero a la vez por una aceptación. Por ejemplo, Dios me muestra que hay una pluralidad divina desde el inicio, Sí. ¿cierto? Y no tan solamente por la palabra que usa, ¿cómo se llama? Elohim, y se podría discutir de que Elohim en la Biblia también puede ser usado en singular, ya se puede discutir. Pero por ejemplo, cuando él dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, y a imagen de Dios lo creó, eso es importante porque dice y dijo Dios en singular y después habla en plural. Entonces ese hagamos es creacional y no hay otro ser, porque para que haya alguien que participe creando, no puede ser una creación. No puede ser una creación alguien que cree desde el punto de vista de oficio divino. Porque si yo ya soy creado, no puedo crear desde el punto de vista de crear como Dios. Puedo fabricar. Dios me puede dar la habilidad para fabricar cosas, hacer cosas, un poder. Por ejemplo, el don de los milagros, aunque es cierto el Espíritu Santo que lo hace, pero es el Espíritu Santo Dios mismo que me da un poder creacional, por ejemplo, para una persona que no tiene una mano, que tenga una mano. Pero no es mío. Claro, pero yo no soy un creador, soy un fabricador. Entonces, desde ese punto de vista, esa palabra hagamos nos muestra de que los que participaron en ese hagamos no puede ser alguien que no sea Dios. Y es más, no puede ser tampoco un Dios minúsculo, como dicen los testigos de Jehová, porque del hecho de ser creado ya no puede crear. ¿Entiendes? Porque ya está limitado. Menos o más, pero ya está limitado. Entonces, ya del hecho de que la Biblia nombre a Jesús como que en Él fueron creadas o por Él fueron creadas todas las cosas, nos muestra que es Dios. Ya con ese pasaje yo debería entender que ese oficio es solamente divino y entender de que toda la deidad o todo lo atribuible a Dios es de esa persona que se describió como creador. ¿No? Porque no puede ser creador si no es todopoderoso, si no es omnisciente, si no es omnipotente, si no es santo en el sentido divino, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo entendemos a Dios nosotros? Observando lo que Él nos deja ver o lo que podemos ver como creación limitada. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que hay una pluralidad, pero que hay un solo Dios. Entonces hay una unidad divina. Y nos encontramos con el Padre, que no hay ninguna referencia que es creado. El Shaddai y Elión y Sebaot, ¿cierto? Y todos los nombres que se le da a Dios tienen un significado, una trascendencia. Pero son títulos que se le dan a Dios en un contexto, pero es el mismo Dios, no es otra persona. ¿Cierto? Es como, por ejemplo, no sé, yo salgo a trabajar, sigo siendo papá de mis hijos, sigo siendo esposo, sigo siendo Eduardo, pero en ese momento estoy proveyendo. Entonces, mi esposa puede hacer una referencia a mí, mi esposo el proveedor. Claro. Pero eso no quiere decir de que es otro esposo que tiene. El mismo que también es su amante, que también es su esposo, que es su compañero, confidente, etcétera, etcétera. O yo me puedo referir, ¿cómo se llama? A mi esposo, por ejemplo, ella es la madre de mis hijos, y después puedo hablar, ella es mi compañera, mi confidente, pero ¿cómo se llama? No es que se llama de una persona, sino que estoy describiendo un rol y le estoy dando un título según el rol que está cumpliendo la misma persona. No, y ¿cómo se llama? No son caretas que se ponen. Entonces lo que dicen ellos, que el León supuestamente para manifestarse creó al Padre, creó al Hijo y al Espíritu Santo, son como envases. Sí, sí, la mujer lo describió, era muy raro. Aparte que es raro, es una herejía, porque eso no sale en la Biblia. O sea, es algo totalmente inventado. Por lo menos las otras herejías usan algún indicio malinterpretado. Pero esto, ¿cómo se llama? Ni siquiera algo malinterpretado. O sea, es algo que no está, que no se puede probar. Y sabe a mí lo que me produjo, que es algo que yo estaba en mi corazón, en mi mente, cuando yo algo empecé a escuchar de esto, era la necesidad, esto es lo que venía, la necesidad de tomar el rol de Dios,
de tener ese rol de Dios, de ver, crear, de ver Sí, esa percepción, en fíjate, de realidad entender cosas de que es no que, era necesario, es que más que o entender buscar cosas, eso, sí, más que entender cosas que no son necesarias, yo creo que sí es necesario conocer a Dios justamente para no caer en estas cosas. claro. Lo que pasa que es un hambre de querer ser importante. Una cosa así como si Es tener eso, una cuando, superioridad. por eso lo que estábamos viendo hoy día del tema de los dones. Yo no los puedo usar para mí mismo, porque yo puedo estar sirviendo, yo puedo estar bendiciendo a los demás, preocupado por servirles, pero lo hago para yo sentirme bien, porque yo tengo un trauma, porque fui rechazado y ahora creo que Dios me está haciendo importante. Entonces, en realidad, aunque le estoy sirviendo a los demás, porque le estoy siendo útil, Claro. pero me estoy sirviendo a mí mismo en ese servicio. Entonces, nosotros tenemos que entender que como naturaleza pecaminosa, como naturaleza caída, nosotros queremos ser algo importante, queremos pertenecer a algo selecto. Y así son manipuladas las masas. ¿Entiendes? Si te compras este auto deportivo y todos los comerciales, todo lo que es comercio, te lleva a ser selecto. Por ejemplo, el iPhone. Claro, ¿Cierto? tú vas a pertenecer Cuando, a ese grupo claro, selecto. cuando tienes un iPhone es porque estás en otro nivel. Y hoy en día el iPhone es una cochina de teléfono. Como en los autos, Pero la marca de justamente ropa, la marca todo de ropa, eso. por ejemplo, yo compro ropa independientemente que sea famosa o no la marca, pero tratar de que sea buena. Y cuando no tengo, compro en la feria. Y que sea, No, que no, sirva, que cumpla la es que también tengo que estar en el sentido de que tengo que vivir en mi ¿cómo se llama? Realidad. Hay veces puedo comprar ropa nueva, buena, y a veces no, me tengo que comprar ropa usada, por ejemplo. ¿Me entiendes? O zapatos Pero eso no significa que tú decaes de algo, entonces, o sea, pierdes todo algo. el mundo funciona en querer hacerte de algo selecto, en el barrio donde vives, si vives en este barrio, Eres mirado, catalogado. o si te busca un círculo de, ¿cómo se llama? Amistad de gente que tiene plata, ¿cierto? Es porque te van a considerar de lo mismo. Y también cuando no nos convertimos realmente a Dios o no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra, traemos eso al cristianismo. También quiero pertenecer a un grupo selecto, ya sea el de los perseguidos y los oprimidos, donde los religiosos nos persiguen, y ahí puedo encasillar como religioso a un montón de gente, o un montón de grupos, o como nosotros somos los superiores, ¿cierto? Y somos perseguidos porque padecemos por causa de la revelación que Dios nos dio solo a nosotros, ¿cierto? Que somos los elegidos. Entonces estamos a un nivel más alto. Entonces, eso es demoníaco, porque eso es rebelión. O sea, es que incluso lo veía hasta como lo de la prosperidad. O sea, lo sopesaba yo con Es eso. que esta pastora en particular, ¿cómo se llama? No sé si todavía lo habla, pero ella también tiene metido solo la prosperidad, es que es el mismo saco. Y más encima te dice como que está subiendo un nivel, el Señor te está Claro, porque subiendo a un nivel. cuando hablan de estas cosas, les dicen, es que esto es para los maduros. Hay temas que tú puedes hablar con gente, por ejemplo, cuando Pablo habla y dice, yo, ¿cómo se llama? No les pude hablar como a maduros, sino como a niños. Él, ¿cómo se llama? No se está refiriendo a revelaciones especiales, sino, por ejemplo, en Hebreos 5 nos muestra, debiendo ser ya maestros. No les pude hablar como a espirituales, sino como a niños. ¿Cierto? Porque aún tienen que beber leche. ¿Cierto? Entonces, dice, porque los maduros son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, no es revelaciones místicas superiores, sino que cuando dice que no les pude hablar como espirituales, habla que los espirituales ya están en una carrera voluntaria de ejercitarse para discernir en hacer la voluntad de Dios. No solamente están con Dios porque necesitan ser sanos, porque necesitan ser libres, porque quiero esto, Señor, porque tengo este problema, sino ahora yo me enfrasco en una carrera de descubrir la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere Dios que contribuya. Me preparo, ejercito mis sentidos en cómo soy papá, cómo soy mamá, etc. Bueno, cosas de las cuales hemos hablado. Y en 1 Corintios 3 también nos muestra algo muy parecido o exactamente lo mismo. Dice, no les pude hablar espiritual porque todavía sois niños, porque habiendo disensión entre vosotros, diciendo uno, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Cefas, yo soy de Jesús, yo soy de aquí y de allá. Dice, no actuáis como hombres. Entonces esa palabra hombres en el contexto nos muestra que están hablando como cualquier humano normal que no ha conocido a Cristo.
Entonces, eso lo hace carnal. Entonces, no, ahí, ¿cómo se llama? No está hablando Pablo de una revelación super mística de secreto y misterio oculto. Porque a veces, es que hay veces que tomamos pasajes como dice, y te enseñaré cosas ocultas que no sabes. Es que uno tiende como Entonces, a la cosa. Primero en el contexto Dios está hablando de un rey que iba a usar para libertar al pueblo de Israel. Entonces, ese espiritual no tiene nada que ver con cosas místicas, sino que tiene que ver de que hay temas que tú no puedes tratar con alguien que todavía tiene disensión, que es inmaduro en el sentido de que todavía es un dame. Claro. Es un quejador delante de Dios. Nosotros siempre vamos a depender de Dios, pero tengo una actitud diferente, ¿me entiendes? Entonces hay temas que no puedo tratar porque tiene que superar esos pasos. Entonces, bueno, para terminar antes de comer, sí, ¿qué es ahí? Es que está en la cámara, pues estoy grabando. El tema es que Dios es uno, pero la Biblia nos muestra una pluralidad. Entonces la Biblia nos muestra esta pluralidad de Dios. Y algunos teólogos hablan de una revelación progresiva. Y claro, o sea, Dios, en el sentido de que no es que Dios se revele progresivamente, sino que nuestra condición, nosotros entendemos muchas cosas progresivamente. Por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo pequeño. Por ejemplo, Jesús les dice a sus discípulos, les dice, hay muchas cosas que no les puedo decir ahora, pero las entenderán después. ¿Me entiendes? Entonces, nos encontramos que la Escritura nos muestra una pluralidad de Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y incluso en el Antiguo Testamento nos muestra a un Mesías que iba a venir, que iba a enviar Jehová. Incluso algunos pasajes nos muestran de que el que iba a venir era Jehová, o Yahvé, no sé cómo le quieran dar, ¿cierto? De que el que iba a venir era Yahvé. Por eso que es descomunal muchas veces escuchar a los judíos, o los que se creen judíos, que dicen de que el Mesías es simplemente un hombre. Si la Biblia nos muestra de que el que va a venir es Jehová. ¿Me entienden? Pero también que iba a ser enviado de Jehová. Entonces hay muchos judaizantes que critican el cristianismo diciendo de que, por ejemplo, hablan de que el Mesías es una palabra en el hebreo que simplemente, ¿cierto?, que significa enviado, y que en ese sentido bíblicamente se usa esa palabra para hablar de David, para hablar de incluso hasta de el rey Darío, que yo lo voy a enviar, ¿cierto? Y claro, en ese sentido es como que yo diga ungido, ¿cierto? Que yo hable de ungido. Obviamente los sacerdotes levitas y de Aarón, la Biblia habla que son ungidos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir de que no haya un ungido que es Dios o que es Jesús. Porque las Escrituras hablan de un ungido especial de Jehová, de mi ungido, ¿me entienden? Entonces, no porque se use esa misma palabra para referirse a otras personas con respecto a la unción, invalida que hay un solo Mesías. Entonces, no porque ocupe esa palabra Mesías o una palabra similar o derivada para, ¿cómo se llama?, para referirse a alguien que cumplió un propósito de Dios específico, ¿cierto? Eso significa de que invalida de que hay un Mesías, que es el Mesías, que es Jesús, que es Dios encarnado, Dios con nosotros. El mismo Moisés podría ser considerado una especie de Mesías en ese sentido, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista yo no puedo invalidar por cosas lingüísticas, yo no puedo invalidar por cosas lingüísticas el contexto de todas las Escrituras. Moisés dice, y enviaré otro como a mí, pero habla de que es superior. En todo el contexto habla de que ese enviado iba a ser superior. Entonces Jesús da testimonio y dice, Moisés habló de mí. ¿Me entienden? Entonces, vemos de que yo no puedo invalidar esas cosas. Entonces, en el Antiguo Testamento incluso nos encontramos de que el Mesías iba a ser Dios con nosotros, Dios encarnado. Los verdaderos, si es que quedan, que no sé si quedarán, pero un verdadero israelita o judío, amante de Dios del Antiguo Pacto,
él podía entender de que el Mesías iba a ser Dios encarnado. Y es más, el Nuevo Testamento nos muestra de que los fariseos sabían. Ahí no. De que ellos sabían. Porque cuando Jesús hace alguna referencia que, por ejemplo, cuando es confrontado Jesús y le dice, dinos, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Le preguntan directamente. Porque ellos sabían, o sea, teológicamente entendían que el Mesías era Dios encarnado y que era el Hijo de Dios, pero al ser Hijo de Dios era una persona divina. ¿Me entienden? Por eso que cuando Él dice, lo soy, y veréis al Hijo del Hombre descendiendo en las nubes, esa frase que usa Jesús es algo que se conocía en el Antiguo Testamento como algo que hacía Dios, porque venir en las nubes es a venir a hacer juicio. Y los fariseos entendían que estaba haciendo la referencia a cuando el Mesías iba a libertar al pueblo. Claro. Que es lo que se va a cumplir en su segunda venida. Entonces, ¿cómo se llama? Por eso dice blasfemia, porque es Dios el que va a venir como Mesías. Entonces, también cuando él dice, por ejemplo, dice, yo soy hijo de Dios, entonces le dicen, no, te vamos a apedrear porque has dicho una blasfemia, porque te haces igual a Dios, cuando dijo soy hijo de Dios, o cuando dijo mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces entendieron esa referencia. Entonces, que ahora vengan los judíos o los judaizantes a decir de que el Mesías es cualquier hombre, es porque ellos se han pervertido de su misma esencia, ¿no? Pero los judíos del tiempo de Jesús sabían claramente de que el Mesías era Dios. Si no, no hubiesen crucificado a Jesús. Porque que él diga que era un Mesías, ellos hubiesen dicho, hay muchos aquí que han venido a decir lo mismo. Pero entendieron que Jesús estaba diciendo que no era un Mesías, sino que era el Mesías, el ungido. Incluso por algo el enviado de Dios. Cristo cuando les preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen que soy? Claro. Y ahí viene la revelación de Dios. Entonces, y además, nosotros en la Biblia nos encontramos de que ellos pensaban muchas veces, pensaban que eran personas distintas, el profeta, que iba a ser como Moisés. Por ejemplo, cuando le van a preguntar a Juan, ¿cómo se llama? El Bautista. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú Elías? No. Entonces, ¿por qué bautizas? Entonces ahí vemos de que ellos hacían probablemente en su teología, ¿cierto? Ellos quizás pensaban que el profeta que iba a venir como sucesor o como Moisés era uno y el Mesías era otro. Pero en realidad las escrituras nos muestran que es la misma persona. Así como hoy día hay un mismo concepto y se entiende de diferentes maneras en el cristianismo. Entonces la Biblia nos muestra tres personas incluso en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios, que sí hay pasajes donde lo muestran distinto de Jehová o del Padre. O por lo menos lo muestra con personalidad. Y nos muestra el Hijo, que iba a ser enviado, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, todos los nombres que iba a ser enviado por Jehová. Pero que a la vez algunos pasajes nos muestran que es Jehová el que va a venir. Entonces, el concepto de la Trinidad está claro en las Escrituras. Ahora, a los que no les guste usar esa palabra Trinidad, bueno, ocupe otra. Pero no es una palabra que está en la Biblia, pero es una realidad. Por eso que la creación debe conocer a su creador divino, que es el único que tiene esa cualidad de crear, desde lo que puede percibir desde su realidad. Si Dios se muestra como una pluralidad y que son tres, pero es uno, ¿yo qué tengo que hacer? Son tres en uno. Pero cuando lo quiero entender dentro de mis limitaciones y poner yo su naturaleza bajo mi mirada, empiezo a cometer errores. Si Dios me muestra puedo caer en esas revelaciones. Entonces, si Dios me muestra que son tres, pero que son uno, es porque son tres: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Los tres son Dios. Son Dios. Eterno. O sea, si alguno de ellos tuviese un 0,001% menos de deidad, ya no sería Dios. Porque Dios es el todo. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista nos muestra de que Dios es uno, pero son tres personas diferentes. Entonces, cuando lo quiero racionalizar, entonces son tres dioses. No. Entonces, ¿cómo? Explícame. Es que es el mismo Dios el que lo explica. Somos tres, pero somos uno.
Por eso que cuando yo siempre uso este pasaje cuando Jesús es como confrontado por, ¿cómo se llama? Felipe, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Entonces, no, yo creo que ahí no es que esté hablando el Padre en primera persona, está hablando Jesús. Pero está hablando en el contexto que dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque somos uno. Entonces, eso nos muestra, bueno, este es un tema largo, pero donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Si yo estuviese en la presencia del Padre, estoy en la, o sea, como si pudiéramos dividir a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entendemos eso? Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo está en nosotros, habla de que Dios está en nosotros, habla de que el Hijo está en nosotros. Sí. Pero si nosotros nos vamos a lo delicado, a la pinza, ¿quién está en nosotros? ¿Literalmente el Padre? ¿Literalmente el Hijo? ¿Dónde está el Padre? En el Espíritu. Está, bueno, si es que quisiéramos, en el trono, aunque el trono no es un lugar físico. ¿Dónde está el Hijo? En el mismo trono. Pero a la diestra. Pero en realidad está en el mismo trono, porque no hay dos tronos, hay uno. Esa es como autoridad. Claro, pero está en el cielo, físicamente, si nosotros lo queremos ver desde el tema limitante creacional. Porque Jesús le dice, os conviene que yo me vaya. Claro. Y vieron que se fue al cielo. Pero ¿por qué Pablo dice, Cristo está en nosotros? Oh, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero después dice, yo ausente en el cuerpo de Jesucristo, quiero morir y resucitar para poder estar con Jesús, dando a entender de que no está directamente en la presencia del Hijo. Pero otros pasajes nos muestran que sí, él dice, Cristo está en mí, o Cristo está en nosotros. Pero hay, ¿cómo se llama? Otros pasajes, ¿cuánto quisiera yo ya estar con él? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso nos muestra de que si nos vamos a lo delicado, a lo detallado, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, es la presencia de las tres personas porque es uno solo. Eso es lo que yo me refería al estar aquí. ¿Me entiendes? Es uno solo. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en mi espíritu, cuando yo nazco de nuevo, está Dios ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a la vez, ¿el Hijo dónde está? Esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero también está en mí, porque es parte de la omnipresencia de Dios. Eso es lo que te iba a decir. Ese es un ámbito que uno quiere como racionalizar. Pero si nos vamos, ¿cierto?, al detalle, si queremos conocer cuál es la función de cada persona, la persona de la deidad que está obrando en nosotros, aquí en la iglesia y en la tierra, es el Espíritu Santo. Y podríamos decir en cierta manera al Padre, porque la Escritura habla de que todas las operaciones son del Padre, pero directamente nosotros, o a través de nosotros, el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan de un estudio que hicimos sobre la Trinidad, y encontramos dos aspectos en este hecho, de la vicariedad y el hecho de la esencia. Por ejemplo, el Espíritu Santo es vicario de Jesucristo. Y Jesucristo es vicario del Padre. Como embajadores. Como embajadores, como representantes, claro, y como actuadores, como ejecutores. Claro, que no quiere hacer una jerarquía, es simplemente una función. Es una función. Por ejemplo, todo lo que hace Jesús es como si lo hubiese hecho el Padre. ¿Me entiendes? Por eso dice, yo no hago nada de mí mismo. ¿Entiendes? Entonces, no es Jesús que se las quiso dar de yo soy el Salvador, no, yo solo vengo a hacer lo que el Padre me envió porque lo que yo he hecho lo tienen que considerar como lo ha hecho el Padre. En ese sentido de vicariedad, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Claro. Porque es un representante. ¿Me entiendes? Y no lo podría haber representado un hombre que no haya sido Dios encarnado. Para poder estar y ver al Padre. O sea, no, porque esa representatividad no puede caer en un ser creado, sino que tenía que ser Dios anonadado. ¿Me entiendes? Bajó al nivel de una criatura, 100% hombre, pero era Dios. Bueno, es. Y en ese sentido, por eso dice Jesús, el Padre enviará al Consolador. Y también dice, yo enviaré, porque el que da la orden de envío es el Padre, pero el que la ejecuta es el Hijo.
¿Y cómo se llama? Por eso dice que no hablará de sí mismo, sino hablará de lo mío. Porque el Espíritu Santo está como vicario de Jesucristo. Incluso dice, Él tomará de lo mío y se lo hará. Por eso de que el Espíritu Santo actúa, y muchas veces nos encontramos en la Biblia, por ejemplo, de que el Señor se le apareció. Y podría haber sido no necesariamente la persona del Hijo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, cómo Jesús puede obrar o aplicar su omnisciencia. No se preocupe. Su omnisciencia, ya, mejor. Puede obrar su omnisciencia, su omnipresencia, ¿cierto? Y ejecutarla, siendo que está como hombre. ¿Me entiendes? Porque, claro, Dios o el Hijo nunca dejó de ser omnisciente ni omnipresente, pero lo puso en desuso. Claro. Porque Él no podía valerse de ninguno de sus atributos para cumplir su ministerio. Ministerio que todavía está ejecutando hasta el día de hoy. Y que tiene que ejecutar todavía en su segunda venida. Entonces, ¿cómo ejecuta sus propios atributos divinos, que son de Él, a través del Espíritu Santo? Por eso que Jesús puede decir, que es aparentemente una contradicción, yo no voy a estar con ustedes porque yo me voy al Padre y no vuelvo más hasta mi segunda venida, pero no os dejaré huérfanos, sino que les dejaré al Espíritu. ¿Ya? Pero, ¿cierto? También nos encontramos con pasajes que nos muestran que Jesús está con nosotros. Por ejemplo, cuando dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí está el Espíritu Santo. No, dice, ahí estoy yo. Pero a la vez le dice a sus discípulos que Él no va a estar. Dice, os conviene que yo me vaya, que yo no esté, porque enviaré el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo cumple eso Jesús? A través de la persona del Espíritu Santo. Por el tema de vicariedad, pero también por el tema de naturaleza, de la esencia. Porque en la naturaleza divina, donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo. Donde está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Pero el Hijo no es el Padre y no es el Espíritu Santo. Y así también con el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo. Por ejemplo, si habla la persona del Espíritu Santo, es lo mismo que si hubiese hablado el Padre o el Hijo, porque son uno. ¿Me entienden? Entonces, yo tengo que entender a Dios desde mi posición de creación y ver a Dios siempre como creador. Desde que Él, yo lo voy a entender de lo que Él me revela. Por eso que cuando Jesús es confrontado por Felipe, dice creerme. Podría haberle dado una cátedra. Pero simplemente cree. Claro, podría haberle dado una tremenda cátedra, una tremenda explicación, mucho mejor que las uniones hipostáticas, mucho mejor, ¿cierto? Siendo el Hijo de Dios, y simplemente dijo, creerme. Que yo soy en el Padre en mí, punto. Se acabó la discusión. Porque esa revelación viene por la fe. Pero no como pintan esa supuesta fe estos falsos. ¿Cierto? Que dice que usted tiene que creer lo que yo le digo porque es una revelación muy profunda para los simples. Cada vez que usted escuche esa frase, ese es Satanás que está alimentando el ego para meter un engaño. ¿Sabes qué, hijo? Ahora que estaba hablando de eso, empecé a recordar cosas que yo veía de algunas personas y que se subían lamentablemente al internet, a las redes sociales, de la importancia de conocer del contexto. Bueno, hay muchos siervos que hablan para poder dar el conocimiento de lo que es el contexto, todo lo que significa, que no se pueden tomar palabras así ni versículos al azar, ni en el aire. Era de que habían algunos de que planteaban y decían, pero si Cristo ha venido varias veces, y querían como tenían una versión de que Cristo, como lo que tú estás diciendo, era el Espíritu Santo, pero se presentaba como Él, todo lo que tú has dicho. Entonces, la importancia de ese conocimiento, de ese entendimiento para el cuerpo, para no ser engañados, porque había personas que creían eso, que Cristo ya había venido. Entonces no, pero eso es otra herejía antigua. Claro, pero todavía ahora la están volviendo como a tomar. Es increíble, es increíble. Encima el diablo sigue haciendo las mismas cosas de antes, las renueva y vuelve a hacer la misma cuestión. Así que es el contexto, el entender, el saber leer la Biblia.
saber leer la Biblia, lo otro es con el corazón, porque un corazón convertido, que ha nacido de nuevo, lucha contra la soberbia y la arrogancia. Cuando nosotros buscamos la unción no para tener revelaciones, como dice usted, sino la buscamos para vencer la arrogancia, para poder entender con un corazón humilde, con un corazón sano. Entonces, cuando yo estoy usando la unción y la palabra de Dios para eso, se me abre la revelación. Haga cursos o no, entienda hebreo o no, ¿entiendes? Y saber lo otro es el peso de la responsabilidad de tomar la palabra de Dios. O sea, no hay temor de Dios en eso. En realidad, por ejemplo, uno en su aprendizaje, uno se puede equivocar. Claro, pero el peso a eso Claro, me refiero, por ejemplo, uno se puede equivocar, puede malentender un pasaje. El tema está, como dice usted, la responsabilidad de yo liderar, de ejercer una influencia sobre el cuerpo de Cristo. Sobre todo en revelación, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, desde un punto de vista, pero para combinar con el tema de la Trinidad, son tres, pero son uno. Y ahí termina la discusión, porque hasta ahí nos muestra la Biblia, porque lo demás no lo podemos entender ahora. Por eso Pablo dice, ahora vemos como espejo, aunque no está hablando de este tema de cómo se llama la Trinidad, pero está hablando de que todo lo que vemos ahora es como verlo como una sombra, ¿cierto? Pero cuando, dando a entender que cuando resucitemos, cuando sea completada la obra de Dios en nosotros, ahí vamos a poder ver realmente, ¿cierto? Y entonces, porque nuestro entendimiento aunque va a estar limitado igual, pero va a estar en un nivel superior. Inteligencia que tenemos ahora en el espíritu, pero se limita muchas veces al envase en que estamos. Entonces, ese entendimiento se puede llevar por una fe práctica. Desde el punto de vista de las revelaciones, justamente como esta señora y como otros, que esta revelación es muy especial, es muy aquí, claro, tenemos que entender de que ese es el problema del mover profético, o como el talón de Aquiles del mover profético, así como el de la maestría, el orgullo, la arrogancia, y que soy muy cuadrado y me cierro a otras cosas que no entiendo. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay que entender varias cosas. ¿Para qué es la revelación? Para que yo crezca, para que yo me desarrolle. Y en ese sentido, los profetas de hoy no son los profetas del Antiguo Testamento. Yo no puedo tomar algunos ejemplos del Antiguo Testamento para describir el mover profético de hoy, porque es diferente. En ese sentido dice Jesús, los profetas hasta Juan, la ley y los profetas hasta Juan. Ahora es otra. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Pacto. Entonces, el ministerio profético que podemos encontrar en el Nuevo Testamento es totalmente diferente al del Antiguo Pacto. Y eso es lo que dicen, por ejemplo, los apóstoles y profetas pusieron el fundamento. Ahí no está hablando de los profetas del Nuevo Testamento, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento y está hablando de los apóstoles, de los 12 apóstoles principalmente, y también podríamos describir a ciertos actuadores del Antiguo Testamento como enviados, como apóstoles. Y ellos son los que pusieron el fundamento. Entonces, es diferente el ministerio apostólico y profético del Nuevo Testamento al del Antiguo. Es que eso es una de las cosas que también tocamos, por ejemplo, en el curso, en el discipulado, de que lamentablemente hay muchas personas que quieren personificar el mover profético del Antiguo Testamento, ¿no? Es otro pacto, es otro mover, incluso para mí, este es un pensamiento mío. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo que se ve en el libro, como el profeta era esperado porque era el que hablaba en representación de Dios, ¿cierto? El que llevaba la comunicación, la palabra certera y todo. Y en el Nuevo Testamento, para mí equilibra, o sea, están al mismo nivel todos los ministerios que dejó estipulado Cristo. No hay ni uno más ni uno menos, sino que se mueven en la misma función y necesidad de unos con otros. Claro. De estar Bueno, en realidad hay diferentes funciones, en cierto grado de autoridad. En ciertas funciones, ciertos ministerios tienen mayor autoridad que otros. Claro, no hay uno así que pero, sea, por ejemplo, sea sobre todo. Un apóstol puede ser muy apóstol, pero en la aplicación directa de las personas que yo ministro como pastor, por ejemplo, que yo ministro como pastor, él se tiene que sujetar. Claro.
¿entiendes? Porque es mi ministerio sobre esa persona. En la ejecución del ministerio, él se tiene que sujetar. Pero en ciertas cosas yo me tengo que sujetar al apóstol. O sea, eso ahí está sometidos unos a otros. Ahí se mueve ese... Claro, en ciertas funciones y grados de autoridad. Claro. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? No le puedo decir a un evangelista cómo ejecutar su ministerio en ciertas ejecuciones prácticas, porque es su llamado, no es el mío. Pero el evangelista necesita un pastor que lo pastoree. Y ahí tiene más autoridad el pastor que él, como individuo pastoreado. Claro, sí, te entiendo. Y así también un apóstol, que es un apóstol, pero necesita un pastor que lo pastoree. O sea, es como la sujeción para que ninguno... Y a la vez el pastor necesita un apóstol. Entonces, dentro de ese tema, ¿cierto? Nos encontramos de que, porque ¿cuál es el argumento que dicen que ya no hay apóstoles y profetas? Por ejemplo, dicen de que, claro, el fundamento fue puesto por los apóstoles y profetas, ¿cierto? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Claro, los profetas del Antiguo Testamento, apóstoles, se podría referir a ciertos enviados del Antiguo Testamento, pero principalmente, ¿cierto?, a los 12 apóstoles y quizás Pablo metido ahí con los 12, aunque la Biblia muestra más, Sí. pero podría estarse refiriendo a ese fundamento. ¿Por qué? Por la necesidad de establecer la doctrina fundamental, y esa fue establecida solo por los 12 apóstoles y por Pablo. Testigos presenciales, aunque Pablo no fue un testigo presencial, pero él dice, por ejemplo, se me apareció Cristo como un abortivo, ¿cierto? Pero también dice de que Jesús resucitado se le apareció a más de 500, y ahí ocupa la palabra apóstoles. Sí. Entonces mucha gente dice, no, es que ahí se está refiriendo a enviados, pero cuando habla de los 12 no. Pero Entonces, ¿cómo hace esa distinción? No puedes hacer una distinción. Entonces, porque cuando él dice, y se le apareció a los 12 y a otros, Ahí está. Son 500, todos apóstoles. ¿cierto? Y también él dice a él como abortivo, en el sentido que fue el último que se le apareció, ¿cierto?, resucitado. No sé si literalmente fue la persona de Jesús que se le apareció a Pablo, por lo menos una vez. Yo creo que sí, que fue literalmente la segunda persona de la deidad la que se le apareció cuando le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero eso podría ser discutible. El tema está que tenemos los apóstoles del Cordero, ¿cierto? Que establecieron doctrina, por eso que cuando escogen al sucesor de Judas, dicen, no, tiene que haber estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta haberlo presenciado resucitado, porque ese era un requisito fundamental, porque Jesús dice, vosotros sois mis testigos y el Espíritu con vosotros. ¿Entendí? Entonces ahí también se tergiversa la cosa, que los dones, los milagros, eran solamente usados con ellos para establecer doctrina y probarle a la gente que ellos eran voceros de Dios, para que les creyeran. Y tiene cierto pedacito bíblico, pero la Biblia no nos muestra que cesará. Cuando dice de que cesará los dones, los milagros, hasta que aparezca lo perfecto, no está hablando del canon bíblico, no hay ninguna referencia. Es más, toda la Biblia nos muestra que seamos perfectos a la medida de la estatura del Señor Jesucristo, y que eso se va a culminar cuando venga Jesús. Entonces, desde ese punto de vista, claro, los apóstoles y profetas, los 12 y los del Antiguo Pacto, ¿cierto?, ellos pusieron el fundamento. Por lo tanto, los apóstoles y profetas del Espíritu Santo no ponen ese fundamento. No lo ponen, pero sí lo edifican. Estamos hablando de un fundamento escritural. Sí, te entiendo. Porque lo que escriben los apóstoles, las cartas de Pablo, es palabra de Dios irrefutable. Es nuestra guianza. ¿Cierto? Es palabra de Dios. Ya, un tecito o un café, por favor, amor. Entonces, yo lo puedo tomar como palabra de Dios, igual que en el Antiguo Testamento. Doctrina, palabra. Las revelaciones que vienen después es revelación que se sujeta a lo que Dios mismo estableció con los 12 y con Pablo. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, en el pasaje donde habla de que y subió, ¿cierto? O descendió a las partes más profundas, ¿cierto? Y llevó cautivo de la cautividad, ¿cierto? O
¿cierto? Y dio dones a los hombres, a unos apóstoles, profetas. Entonces, ¿cuáles son esos profetas? Son los del Antiguo Testamento. No pueden ser, porque dice que primero descendió y subió. Está hablando de la muerte de Jesucristo y su victoria. Y su victoria. Y eso es del nuevo pacto. Entonces ese pasaje que habla de los 5 ministerios son 5 ministerios del nuevo pacto. Pero no son los mismos profetas del antiguo, tampoco los mismos apóstoles del Cordero. Son apóstoles o enviados, si es que no le gusta a la gente usar esa palabra apóstol, enviados del Espíritu Santo. Claro. Por ejemplo, Pablo es un apóstol del Espíritu Santo, no es de los 12, No es de los 12, sí. pero es un apóstol especial del Espíritu Santo que Dios lo usó para establecer doctrina, que nos sirve hasta el día de hoy. Y que fue Pero- llevado a los gentiles. Pero es uno de los del Espíritu Santo. Por eso que, por ejemplo, cuando nos muestra y nos dice, y dice, y los apóstoles Pablo y Bernabé, o Pablo y Silas, o cuando es llamado Pablo al ministerio apostólico, porque cuando él estaba en la iglesia de Antioquía, estaba ejerciendo el ministerio de maestro, enseñaba, refutaba, etcétera, etcétera. Pero llega un momento donde están reunidos, dice que habían profetas, había maestros, Sí, etcétera, es bien, etcétera. Y dice que el Espíritu Santo habló, probablemente por un profeta, ¿cierto? Y dijo, apartadme a Bernabé y Pablo para el ministerio que los he llamado. Y lo comisionaron. Y ahí empezó, bueno, yo me atrevería a Oraron y decir ungieron por que ahí empezó el ministerio apostólico. No, no, Pero no solo de Pablo, no, lo que sino de significa- Bernabé. Entonces, Sí, ¿cómo? pues, sí, Porque dice, apartadme a ellos para el ministerio que los he llamado. Y hay referencias bíblicas, tanto en el libro de Hechos como en las cartas de Pablo, donde él encaja, ¿cierto? O las escrituras nos encaja a Pablo y Bernabé como apóstoles. Hijo. Entonces, ¿cómo podemos decir que Pablo es el último apóstol? Entonces, yo no puedo sesgarme a lo que me revela la Biblia, Postre. por lo falso que hay. Hijito. Y por ejemplo, Silas, Postre. cuando Pablo escribe en sus cartas, nombra indirectamente a Timoteo y a Silas como apóstoles. ¿Me entienden? Sí, Los nombra indirectamente. Entonces, ¿por qué ahí tengo que entender de que la palabra apóstol no es un ministerio, sino simplemente como decir enviado? Si también se está refiriendo a Pablo, que era apóstol, y dice literalmente apóstol de Jesucristo. Porque el mismo Pablo lo mete en el mismo sándwich. Si él, por ejemplo, si él supiera, un hombre cuidadoso de la doctrina, si él supiera que era el último apóstol, diría, y yo, apóstol de Jesucristo, y Bernabé y Silas, o quien sea, que son enviados, o que son apóstoles, por lo menos hubiese hecho una distinción, pero no lo hubiese puesto en el mismo sándwich, porque se hubiese prestado para confusión. Entonces, si lo hizo, es porque no había confusión en entender en la iglesia primitiva que había más apóstoles que simplemente los de Cordero, pero no tenían la misma función ni la misma atribución que los 12 del Cordero. Esos Claro. son únicos. En el Apocalipsis dice que van a haber 12 nombres, de los 12 apóstoles del Cordero no hay más, ni siquiera está Pablo. ni siquiera está Pablo. Pero Pablo es importante porque fue enviado a los gentiles. ¿Entiendes? Entonces, ¿hay más apóstoles? Sí. Jesús entrenó más apóstoles. Incluso nosotros podríamos analizar bien el texto bíblico de que esos 70, o 72 dicen otras versiones, o es más, por lo menos los 2 que iban camino a Emaús, son nombrados indirectamente como apóstoles. Sí. Y no Porque era cuando ninguno habla de los- los apóstoles que estaban escondidos, dice, y otros 2, ¿cierto? Se les apareció Jesús. Entonces, ¿hay más apóstoles de cierto el Espíritu Santo? Sí, pero no es el mismo apostolado y ministerio de los 12. El apostolado de los 12 trasciende hasta el día de hoy las Escrituras, y el de Pablo. Y ningún otro apóstol puede establecer Escritura. Y los profetas que establecieron Escritura son hasta Juan. Por ejemplo, hay gente que trata de explicarle que el profeta Ágabo que sale en el libro de Hechos era del Antiguo Pacto. No. Qué ridiculez. Eso buscarle la Porque quinta el mismo Jesús dijo hasta Juan. ¿Me entiendes? Entonces era un creyente nacido de nuevo en la iglesia que era profeta y punto. ¿Me entiendes? Entonces, pero el ministerio profético del nuevo pacto es diferente al antiguo pacto. Ahora, ¿que tiene relación con la doctrina? Sí, porque por ejemplo un apóstol del nuevo pacto, ¿cierto? Tiene aunque todos los ministerios, pero tiene un envío especial a
edificar. Y en ese sentido Pablo, cuando dice yo como perito arquitecto puse el fundamento que ya está puesto por Jesús, la Biblia, los apóstoles, los profetas, yo puse ese fundamento. Entonces, ese habla del ministerio apostólico, en parte, ¿cómo se llama? Magisterial también, ¿cierto? De que, y bueno, esto es para todos los ministros, pero en cierta manera el apóstol del Espíritu Santo es un enviado en nombre de Dios para poner el fundamento en las personas. Porque el evangelista no pone el fundamento, da el mensaje, la gente nace de nuevo con el evangelista, o debería nacer de nuevo, ¿cierto? Pero en ese nacimiento de nuevo, ¿cierto? El apóstol, quizás no directamente sobre la persona, sino sobre su trabajo con pastores, con maestros, etcétera, etcétera, se encarga de que se le esté dando el fundamento a la gente. De que se pueda establecer a Jesús como el fundamento, para que ellos puedan sobreedificar, los capacita para sobreedificarse. Por ejemplo, el apóstol, ¿cómo se llama? Darío hace, ¿cómo se llama? Un resumen, que en realidad es, ¿cómo se llama? Un resumen, pero por ejemplo, el pastor crea siervos, ¿cierto? Un pastor te enseña a servir, a ser un siervo. Pero bueno, esto es muy generalizado, es mucho más profundo que eso. Un maestro crea discípulos. No es que cuando un creyente cree no es discípulo, sino que crea una persona con actitud de discípulo. ¿Ya? El evangelista crea creyentes que crean en Cristo. ¿Ya? El profeta, ¿cómo podríamos decirlo? A ver, el apóstol crea líderes, gente que se duplique en otros, un carácter de ministro, gente que se duplique en otros, gente que ya tiene una madurez y un llamado, y no solamente un siervo, sino que entra en las labores tiene responsabilidad, crea eso. Y el profeta envía o activa. ¿Entiendes? Es muy generalizado, pero eso más o menos es la función, y tiene que ver con el desarrollo del creyente. Cuando veo cierto a Jesús simplemente como un Señor que me da y que quiere bendecirme, que quiere sanarme, que siempre lo va a hacer Dios, pero después veo el Señor Jesucristo como un Señor. Yo soy su siervo y le empiezo a obedecer. Pero también veo después a Jesús, o antes, no sé en qué orden, pero como maestro. Alguien a quien tengo que seguir, de quien tengo que aprender, a quien tengo que imitar. Claro. Y después como amigo. Porque yo me meto en las labores de él ya como compañero. Y como Pablo habla de eso, nosotros somos coadjutores de Dios. Y después ve a Cristo como Mesías. O sea, está como en él, se movían todos los ministros. Entonces, eso, pero hay que tener cuidado con esta cuestión de las falsas revelaciones. Sí. Porque, ¿cómo se llama? Alimentan mucho el orgullo. Pero en eso de la cuatridimensión de Dios, no hay ningún asidero bíblico. Nada nos muestra que son cuatro, ni que el Padre es creado, ni que el Shaddai es creado, ni que el Hijo es creado. El Hijo es engendrado en el sentido, nosotros lo podemos entender de dos formas. Primero, en el sentido relacional que tiene el Hijo con el Padre, y en el sentido de que, por ejemplo, cuando dice en Hebreos 10, me preparaste cuerpo. En ese sentido, en la encarnación, cuando el Hijo se despojó de su deidad, sí, cómaselo no, se despojó de su deidad y se encarnó, dependió del Padre, porque ya del hecho de que Él pudiera encarnarse, ya dependía de Dios totalmente, para llegar al vientre de la Virgen María, en el sentido de que ya se había despojado. No que dejó de ser Dios, sino que voluntariamente puso en desuso esos atributos y se sometió a la divinidad del Padre. Que yo creo que esa parte es la que muchos tampoco no logran comprender cuando la palabra dice se hizo hombre. Lo toman como que no, pues sí es un hombre, o sea, pasó por todo el proceso. Sí, pasó por todo el proceso. Pero no. Se hizo hombre. Se hizo hombre, pero no de la manera en que nacemos nosotros. Pero sí, pues. Pero no conformados nosotros con un hombre y una mujer. No, pero al punto que va eso es que él se autolimitó. Y desde ese punto de vista divino, Jesús estuvo autolimitando
en todo su proceso ministerial, porque es algo voluntario, no es obligado. Entonces, como Dios está el auto, entre comillas, limitándose, porque Él como Dios es ilimitado, es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso, pero tiene en desuso Sí. esos atributos para poder mantenerse encarnado. Pero te digo yo que, por ejemplo, hay personas que a mí me dijeron que por el hecho de haberse hecho hombre, dejó de ser Dios, y eso era algo que no entendían, que les costaba mucho entender cuando yo les trataba de explicar esta parte. Entonces decían, no, pues si es hombre, o sea, ya no es Dios, entonces es un hombre. Y eso es, hay personas que les cuesta. Es difícil también. Pero hay que tener cuidado con estas revelaciones. Claro, aparte con las redes sociales, cada persona de repente lanza cuestiones y se las da de profeta o de maestro. Me recuerda a tu papá cuando Y nada estaba que un litro de helado solo.